Bueno, dudas. ¿Tú sí? No. ¿No? Eso fue suspiro nada más de... De que está callando. Ok. Espero que les haya ayudado ya esta forma que les envié también el... Está perfecto. Sí, como... ¿Sí? Ay, no, sí. Yo lo deseaba así. Qué bueno que le está ayudando ya así como listas de reproducción. Liliana me dijo, oye mamá, es que está hecho unas bolas. Ok. Porque se le mandó a Lalo. Ajá. Y él las está escuchando, le están ayudando, ya se va a salir de él. Híjole, qué bueno. Gloria a Dios. Lalo, Uno de la secta. que andaba mucho con Giovanni. Es que todos nosotros venimos de una secta. Ajá. Literal. Ya No, o sea, literal era una secta. Es una secta. Bueno. Fernando, Sí. Bueno, es que estaba pensando, tengo mi hermana, tengo una hermana que ella cuando ora le habla a Dios de usted. O sea, es mucho respeto. O sea, bueno, nosotros cuando le hablábamos a nuestros papás, antes hablábamos de usted. Uh-huh. Y a Dios le hablamos de tú. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Es una actitud del corazón. O sea, una persona persona puede hablarle de usted a Dios y en su corazón estar alejado. Es como Aida, ¿te acuerdas que decía, lávense los dientes antes de orar? Ah, sí. O sea, ¿qué te dice tu corazón? ¿Qué dice la palabra? Que el Espíritu te lleva a decir, a clamar ¿cómo? Abba Padre. Y Abba Padre es una forma de decir papá. ¿Sí? ¿Está bien o está mal? No, porque no te puedo decir que está mal si la Biblia no te dice ninguno de esos dos parámetros. Ciertamente vemos cómo en la Biblia se ora de una forma muy cercana. ¿Sí? Entonces, realmente es una actitud de corazón. ¿Y cómo te lleva esa actitud de tu corazón? Con ese temor, con esa reverencia a hablarle. ¿Sí? Bueno, estamos viendo los atributos de Dios, ya hemos visto algunos cuantos. Vimos cómo Dios es un Dios único, Dios personal, Dios autoexistente, Dios es espíritu, y Dios trino, me falta alguno. Y bueno, ya empezamos ahora a ver la soberanía de Dios. Vimos cómo es la doctrina más tergiversada. Vimos también cómo deriva de la supremacía, como Dios es supremo, infinitamente mucho más excelente, mucho más magnífico, muy superior a nosotros. Y derivado de ese atributo como tal, que la supremacía es un atributo como tal, deriva la soberanía. Hablamos también de los decretos de Dios, que si bien nosotros hablamos de decretos en plural, realmente la Biblia refiere a decreto, pero es una cuestión más bien de nuestro entendimiento que no podemos alcanzar a entender cómo en un solo decreto Dios determinó todo. Y hablamos de que ese decreto es un decreto eterno, es un decreto sabio, libre, absoluto e incondicional. Hablamos también cómo la soberanía se distingue de que Dios es todopoderoso. Si bien es cierto, están muy mezcladas y a lo largo de que hemos leído los versículos que hablan de la soberanía, sin duda refieren a ese atributo de Dios, que primero Dios también veremos de que Dios es todopoderoso, pero se distinguen. La soberanía tiene que ver más con la autoridad, con la voluntad de Dios a determinar las cosas, y el ser todopoderoso, la facultad para llevarlo a cabo. Todo lo que decreta lo lleva a cabo. ¿Sí? También hablamos acerca de de cómo Dios ejerce esa soberanía y sus atributos los ejerce soberanamente, y eso lo lleva a determinar que a algunos quizás les otorga algo que a otros no. Hoy vamos a hablar un poquito también de eso, ya más concreto en algunos ejemplos, pero también como algunos quizás padecieron mientras a otros los protegió. En algún momento a algunos les mandó lluvia, a otros se las quitó. Finalmente Dios ejerce sus atributos soberanamente. Y la soberanía está justamente relacionada con todos los atributos de Dios. ¿Sí? Después hablamos acerca del Salmo 103, 19, y lo analizamos. Vimos cómo Dios está en un trono. ¿Qué significa el que esté ese trono? Ese trono está en los cielos y domina sobre todos. Y el estudio pasado, si no me equivoco, ya empezamos a ver acerca de los títulos
que usa la palabra para referirse a Dios y que tienen relación con la soberanía. Hablamos de Dios como tal, que si bien es cierto no es un título, sino es más bien la característica, es Dios, pero ese está íntricamente relacionado con la soberanía. No podemos hablar de Dios si no es un Dios soberano. Y también hablamos del título que la Biblia refiere a Él como Señor, como Rey, como Soberano y como Gobernante. Y empezamos a hablar, que es en donde estamos ahorita, acerca de los fundamentos de la soberanía de Dios. Es decir, de dónde deriva o cómo podemos explicar que Dios sea soberano. Y empezamos hablando de la excelencia de su naturaleza. Vimos cómo Dios es infinito en poder, infinito en sabiduría, infinito en justicia, es omnisciente, es todopoderoso, y todo ello necesariamente lo cualifica para ser soberano. ¿Quién más sino Él podría ser soberano sobre toda la creación, sobre todo el universo? Sino Dios. ¿Quién como Él? ¿De acuerdo? Y vimos cómo finalmente vimos el ejemplo de Job, que ante tal revelación de ver a Dios como ese ser supremo, infinitamente supremo a Él, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca en Él? El reconocimiento de su propia vileza. El siguiente fundamento de su soberanía lo vimos como su creación. Y al ser Él el creador de todo, es dueño de todo. Y lo vimos como el ejemplo en relación, por ejemplo, con el barro, ¿no? Como el obrero del barro es dueño de su barro. Y yo les ponía el ejemplo con mis perros, ¿no? Que aun cuando son mis perros y que yo puedo ordenarles y darles de comer y restringirles la comida, pero aún así yo tengo restricciones porque yo no les di vida. Yo no hice el material con el que están hechos y en cambio Dios sí. Y Dios como autor de todo ello, como dueño de todo ello, es hacedor, legislador y soberano. Él siendo creador es dueño de todo. Y como ejemplo vimos Apocalipsis 4:11. Y de ahí vamos ahí para retomar el estudio. Que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Si nos vienen dudas de cómo es posible que a pesar de todo ello Dios pueda ser dueño de todo, pues vamos a Romanos 9:21, que dice: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Es claro, Dios nos hizo, Dios es dueño de nosotros, Dios es soberano. Evidentemente, a lo largo de ir conociéndolo, veremos que si bien esa doctrina nos pega mucho a nuestro ego, nos pega mucho a nuestro yo, porque es lo que primero confronta al hombre, debemos de descansar en Él, porque finalmente es soberano, pero también es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios bueno. ¿De acuerdo? ¿Por qué otro fundamento podemos ver para que... Bueno, dudas hasta aquí. ¿No? ¿No? ¿Todo en orden? Ok. ¿Por qué otro fundamento es que Él es soberano? Porque además de ser el supremo a toda la creación junta incluso, y además de ser el creador de todo, es también el fin último o la meta de todo. Es decir, todo lo que está hecho, todo lo que Él hizo, está encaminado hacia Él. Dios no solo creó todo porque sí, es decir, no lo hizo en forma caprichosa. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca de la creación que hablamos de que Dios lo hizo sabiamente? Y lo hizo además todo con un propósito. Y ese fin o ese propósito, ¿quién es? Sino Él mismo. Lo vimos en Apocalipsis 4:11. Vamos nuevamente. Señor, digno eres tú de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si nosotros vemos el término voluntad, es el término griego selema, que quiere decir determinación, propósito o decreto. Es decir,
no solo es que por su voluntad lo haya hecho, que así lo hizo, sino que además esa voluntad tenía una voluntad encaminada con un propósito. Su decreto, como lo vimos, tiene un propósito, tiene un fin. Entonces, dentro de la voluntad de crear todo, siendo dueño de todo, lo hizo encaminado hacia algo. ¿Y hacia qué es? Proverbios 16:4. Todas las cosas las ha hecho Jehová para sí mismo. Es decir, todo lo que está hecho por Él y para Él. Todo va encaminado hacia Él, hacia su gloria. Toda la meta de la creación es su gloria. Incluso lo vemos en la Biblia. No solo sus hijos vamos a dar gloria a Él, glorificando su nombre, con obediencia, con rendición a Él, sino aún el impío, con el juicio que habrá sobre él, va a dar gloria a Dios. Porque para eso estamos hechos todos. Dios es el fin o la meta de toda la creación. Y como es el fin o la meta de toda la creación, tiene dominio. Porque es a través de ese dominio, esa soberanía sobre toda la creación, que las va a poder llevar a ese propósito bueno que es Él. ¿Ok? Ahí en Eclesiastés 11:5 habla de eso precisamente. Vamos, también, Ajá. de su soberanía. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Por qué? Porque también habla de su soberanía, ¿no? Habla ahí, sí, y en cierta forma vemos un poquito la sabiduría y el propósito que está detrás. Él las hizo y los hizo para algo. Todo tiene una explicación. En la medida que nosotros vayamos avanzando un poquito más sobre esta doctrina de la soberanía, vamos a ir metiéndonos un poquito más para entender eso. Y vamos a ver incluso cómo las cosas que a nuestros ojos nos parecen malas, tienen un propósito para Dios. ¿Ok? Hablábamos el estudio pasado cómo muchas veces decimos, híjole, es que, por ejemplo, esta persona, ¿no? Le tocó terriblemente sufrir y es un hijo de Dios, pero Dios se va a glorificar. Y en esa transformación y en esa persona que en algún momento la pudimos haber visto destrozada, afectada por otras personas, Dios se va a glorificar aún más con una persona totalmente transformada que a pesar de todo da la gloria a Dios y que se goza. Y una persona con pecado, con muchos pecados, ¿va a pasar lo mismo? Si se arrepiente, sí. Y si no, también, porque el juicio también lleva gloria a Dios. Finalmente va a mostrar su justicia. ¿No? Eso es un punto bien interesante acerca del pecado dentro de la soberanía de Dios. Ya lo veremos, primero Dios. Entonces, al fin y al cabo, todo tiene un propósito, un destino. Y todo ello está determinado soberanamente por Dios. Finalmente, todo es de, por y para Dios. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, finalmente, como Él es el fin de todo, como Él es la meta de todo, Él es soberano sobre todo. Porque al fin, con esa soberanía, es la necesaria para encaminar todo hacia ese fin que es Dios. ¿Ok? En el principio Él es fin. Él es fin, exactamente. Causa primera y causa final. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Ok. Siguiente. ¿Por qué lo preserva todo? Salmo 95:3. Entonces ya vimos justamente por la excelencia de su naturaleza, por ser el creador de todo, por ser el fin último o meta última de todo, y ahora estamos viendo por qué Él preserva todo. ¿Ok? Salmo 95:3.
Porque Jehová